Crisis en Occidente. Donald Trump ha decidido que Europa ya no es su aliada, sino su rehén, y exige fidelidad ciega, como si la Unión Europea fuera una de sus torres en bancarrota. Y es que desde Washington arremete contra la Unión Europea por hablar con China, mientras su secretario del Tesoro lanza advertencias como si se le debiera obediencia imperial. Lo trágico es que Europa no responde, no se planta, solo tiembla. Pero esta vez, algo cambió. Y es que uno de sus representantes llegó a la capital del chantaje con la dignidad que a Bruselas le falta. Enfrentó a Scott Bessent con los números en la mano y la espalda recta. Mientras el Tesoro estadounidense exigía más gasto militar y la eliminación de impuestos a sus corporaciones favoritas, negociación, ninguna. Diálogo, solo si te arrodillas. Los detalles a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este domingo, 20 de abril. Washington en jaque. El arma económica que está destruyendo a Estados Unidos. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Están enfrentados. El ministro de Economía, Comercio y Empresa de España, Carlos Cuerpo, llegó a Washington en el contexto más tenso posible. En medio de una guerra comercial abierta entre Estados Unidos y la Unión Europea, con ataques directos del presidente estadounidense y del secretario de Tesoro Scott Bessent contra la política exterior del gobierno español. La causa inmediata fue la visita reciente del presidente Pedro Sánchez a China, que desató la furia del Departamento de Tesoro. Y Bessent calificó ese acercamiento como cortarse el cuello, dejando clara la postura de Estados Unidos frente a cualquier intento europeo de desarrollar vínculos bilaterales fuera del eje anglosajón. Así, el mensaje fue directo. Si Europa habla con China, paga el precio. De esta manera, la reunión entre Carlos Cuerpo y Scott Bessent fue calificada por el ministro español como una buena primera toma de contacto, pero en los hechos no hubo avances concretos ni compromisos mutuos. Se discutieron asuntos económicos, financieros y de inversión, pero todo estuvo atravesado por una presión estadounidense abierta. Y es que Washington no está dispuesto a tolerar que un miembro relevante de la Unión Europea profundice sus lazos con Beijing, y mucho menos que lo haga sin pedir permiso. La ofensiva diplomática y comercial de Estados Unidos se extiende a toda Europa, pero el caso español es el más reciente blanco por haberse atrevido a establecer un canal directo con la segunda economía del mundo, sin pasar por el filtro de Bruselas ni de Washington. El clima político en el que se produce este encuentro es particularmente volátil. Donald Trump, desde la presidencia, ha impuesto un arancel general del 20% a las importaciones procedentes de la Unión Europea con la excusa de proteger la industria estadounidense y castigar a aquellos que, según él, se benefician de prácticas comerciales desleales. Esa medida afecta de manera directa a países como España, que mantiene una balanza comercial positiva con Estados Unidos en sectores como el agroalimentario, la automoción y el tecnológico. Los aranceles son, de hecho, una respuesta directa a lo que la administración Trump considera un doble juego europeo: aceptar inversiones y contratos con Estados Unidos mientras profundizan relaciones estratégicas con China. Sin embargo, España no es el único país afectado por este giro proteccionista. La propia Unión Europea se encuentra atrapada entre la necesidad de defender sus intereses comerciales
y el temor a una escalada que fragmente aún más el eje transatlántico. Así, Bruselas ha decidido congelar durante 90 días la aplicación de represalias comerciales contra Estados Unidos. En un gesto que solo puede interpretarse como una señal de debilidad. Y la medida pretende dar espacio a una eventual negociación, pero en la práctica representa un aplazamiento táctico para una unión que no encuentra consenso interno. El liderazgo de von der Leyen ha demostrado no tener capacidad de respuesta frente al chantaje económico de Washington. Pero Carlos Cuerpo se plantó en Washington con un doble objetivo: defender la legitimidad de los vínculos entre Europa y China y exigir respeto ante lo que calificó como ataques desproporcionados. En sus declaraciones posteriores dejó en claro que el diálogo con Beijing no es una concesión política, sino una necesidad estratégica para Europa. China, que ya no es uno de los principales socios comerciales de la Unión Europea, representa una alternativa real para inversiones, acceso a mercados y tecnología. En un contexto de desaceleración global, seguir apostando exclusivamente por Estados Unidos sería una decisión suicida para las economías europeas. España, que se perfila como el motor de crecimiento de la zona euro, con un PIB proyectado del 2,6% en el 2025, no puede permitirse depender de un socio que actúa con impulsos punitivos. Lejos de moderar su postura, el secretario del Tesoro estadounidense reclamó a España un aumento del gasto en defensa. La solicitud, que responde más a exigencias geopolíticas que a criterios económicos, busca alinear a Europa con los intereses militares de la OTAN y de Washington en el marco de las tensiones globales. También pidió la eliminación de la tasa Google, un impuesto aplicado por varios países europeos para gravar a las grandes tecnológicas estadounidenses que operan en Europa sin tributar proporcionalmente. Washington considera esa tasa una agresión directa a sus intereses empresariales, lo que deja claro que su modelo de globalización es válido solo cuando beneficia a sus corporaciones. La postura de España pone en evidencia la crisis estructural de Occidente. Mientras Estados Unidos se encierra en el proteccionismo y la imposición unilateral, Europa oscila entre la sumisión táctica y la necesidad de redefinir su autonomía estratégica. Sin una política común firme, Bruselas cede terreno y legitimidad. Las señales son evidentes. Francia y Alemania vacilan entre el seguidismo atlantista y el pragmatismo con China y Rusia. Italia permanece inestable y España empieza a perfilar una voz propia. El vacío de liderazgo europeo es aprovechado por Washington, que sustituye el diálogo por la amenaza y el acuerdo por la exigencia. En contraste, las economías rivales ganan espacio. China amplía su influencia en inversiones y acuerdos bilaterales sin chantajes. India consolida su posición como potencia emergente con un crecimiento sostenido. Rusia ha reorganizado su estrategia económica hacia Asia y África, resistiendo sanciones occidentales y reorientando sus exportaciones. América Latina empieza a diversificar sus alianzas. Mientras tanto, la Unión Europea discute cómo reaccionar ante un socio que ya no se comporta como tal. La paradoja es que, en nombre de defender la alianza transatlántica, Europa se deja golpear por un Estados Unidos que solo busca obediencia. La reunión de Carlos Cuerpo con Scott Bessent no deja espacio para la ambigüedad. No hay acuerdo, no hay entendimiento, no hay voluntad real de cooperación por parte de Estados Unidos. Hay una exigencia de alineamiento total. Se trata de un planteamiento inaceptable para una Europa que aspira a ser relevante en el nuevo orden mundial.
La resistencia española es una excepción en medio de la parálisis general. La defensa del diálogo con China no es solo una cuestión comercial, sino una toma de posición geopolítica frente a un modelo de relaciones internacionales impuesto por Washington desde la coerción económica. El resumen de la visita no puede ser otro que el fracaso del intento estadounidense por imponer su lógica. Carlos Cuerpo no concedió lo que se le exigía. La soberanía comercial y política de España fue defendida sin concesiones. Las declaraciones suaves como buena primera toma de contacto son apenas una fórmula diplomática para ocultar lo evidente. El desacuerdo es profundo, estructural e ideológico. La presión de Washington no doblegó la postura española. Y si el resto de Europa no asume una actitud similar, corre el riesgo de convertirse en un simple apéndice subordinado a los intereses de una potencia en declive. La fractura está servida. El proyecto occidental muestra síntomas de agotamiento, no por los ataques externos, sino por sus propias contradicciones internas. Estados Unidos ya no representa una economía abierta ni un socio confiable. Europa no logra construir una respuesta coherente y se somete, una vez más, a un chantaje político disfrazado de negociación. El viaje de Carlos Cuerpo no resolvió el conflicto, pero dejó clara la magnitud de la crisis. Si Bruselas continúa paralizada, las decisiones se tomarán desde las capitales nacionales. Y si Washington insiste en su estrategia de imposición, encontrará cada vez más resistencia. No solo en España, sino en todo un continente que comienza a comprender que el futuro está en otra parte. Este domingo, 20 de abril, Trump cometió su peor error y China se lo está haciendo pagar caro. El mundo mira cómo Estados Unidos retrocede y sin embargo parece que lo peor está por venir. Acompáñanos a ver Washington en jaque, el arma económica que está destruyendo a Estados Unidos. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón Unirme y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.